Si Satanás fue creado sin mancha por Dios, ¿cuál es el origen de su perversidad? Si la propia esencia de Dios es la perfección, ¿cómo se explica la presencia del mal en el mundo creado por él? ¿Cómo surgió en Satanás el primer deseo de practicar el mal? De manera similar a los demás ángeles, Satanás fue formado por Dios a través del ministerio de Jesucristo, tal como está confirmado en los primeros versículos del libro de Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él no se ha hecho nada de cuanto existe. Como resultado, todas las entidades deben su existencia a Dios, y ninguna vino al mundo independientemente de Él. Cabe destacar que todas las obras de Dios llevaban la marca de la perfección originaria, incluyendo a Lucifer, que más tarde asumiría el nombre de Satanás. De esta manera, surge la pregunta, ¿de qué manera la falla y la malevolencia se infiltraron en la creación? ¿Qué circunstancias llevaron a hombres y ángeles, originalmente puros, a corromperse? ¿Cómo se llevó a cabo la transformación de Lucifer en un ser malévolo? Nos proponemos reflexionar sobre estas cuestiones hoy. Es de particular interés estudiar la pérdida de estatus de Satanás y su exclusión de los favores divinos. Las palabras del profeta Isaías nos ayudan a comprender el episodio de su caída, como has caído del cielo, oh lucero del alba, hijo de la aurora, como has sido arrojado a la tierra, tú que derrotabas a las naciones. Tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la congregación, en los confines del norte, ascenderé por encima de las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Sheol, a lo más profundo del abismo. De igual modo, Ezequiel describe con mayor detalle la posición original gloriosa de Lucifer y su consecuente caída. Sus palabras sobre Lucifer son: estabas en Edén, el jardín de Dios, toda clase de piedras preciosas cubrían tu manto, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, la zafira, el carbunclo, la esmeralda y el oro. En el momento de tu creación se prepararon tus tambores y tus flautas. Te designé como el querubín ungido y protector, te instalé, estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Eras íntegro en tus caminos desde el día de tu creación hasta que se halló iniquidad en ti. Con la multitud de tus tratos te llenaste de violencia por dentro y pecaste. Por eso te expulsé, profanado, del monte de Dios y te hice perecer, oh querubín protector, de entre las piedras encendidas. Cuando Satanás se levantó contra su Creador, no solo atrajo sobre sí el juicio divino, sino que también persuadió a un grupo de ángeles celestiales a participar en su rebelión. Se estima que 1/3 de los ángeles se alineó con Satanás en esta contienda. Desde ese momento, tanto Satanás como sus seguidores se convirtieron en adversarios ostensibles de Dios, de su propósito eterno y de la humanidad creada por él. La perfección era el término utilizado para describir las virtudes innatas de Lucifer como criatura exquisita de Dios. No solo estaba dotado de una sabiduría extensa, sino que disfrutaba de un esplendor excepcional, con el sello de la primacía, inmaculado en belleza e integridad en su camino inicial. Tanto Isaías como Ezequiel dan testimonio de que su posición en el cosmos era supremamente elevada, destacando también la singular cercanía que mantenía con Dios, habitando en el monte sagrado que simboliza la presencia gloriosa de Dios. Sin embargo, los textos sagrados no detallan minuciosamente el proceso de su caída. La narrativa nos cuenta que un ángel, considerado perfecto, fue encontrado en estado de pecado. Se cuestiona, ¿cómo ocurrió esto? Una indicación se encuentra en el libro de Ezequiel 28:17, que declara: tú te engrandeciste por tu belleza, perdiste la razón por tu esplendor y así te precipité al suelo, ante los ojos de los reyes te puse para que vieran en ti un ejemplo. La soberbia y el egocentrismo corrompieron la astucia de Satanás. Él comenzó a venerar su propia apariencia en lugar de glorificar a Dios, lo que trajo como consecuencia su caída. El episodio de Satanás resalta el riesgo inherente al orgullo y al egocentrismo. Cuando Jesús aclaró la caída celestial de Satanás, la comparó con un relámpago.
Este comentario se hizo en el contexto del regreso de 70 discípulos enviados a predicar y allanar el camino hacia Jerusalén. Llenos de alegría y posiblemente imbuidos de cierto orgullo por sus logros, los discípulos dijeron a Jesús: «Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre». En ese instante, Jesús les advirtió sobre el peligro del orgullo, expresando: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago». La lección era clara. El gozo por dominar a los demonios no debía transformarse en vanidad pecaminosa. El mismo orgullo que precipitó a Lucifer de su posición celestial era un peligro que también acechaba a los seguidores de Cristo. Por lo tanto, los discípulos fueron advertidos para permanecer modestos en su servicio divino, aprendiendo del error de Lucifer. Dios despojó a Satanás de su honor y fue exiliado de la montaña de la santidad divina a la tierra. Según Mateo 25, 41, el castigo que aguarda sus actos originales de transgresión es el fuego eterno. El mal que infectó el mundo tuvo raíces en la naturaleza una vez perfecta de Satanás, quien concibió la maldad a medida que se jactaba y ensoberbecía, mancillando la belleza e integridad de su esencia con pecado e imperfección. He aquí los actos orgullosos que evidencian el intento de usurpación de Satanás. 1. Su ambición de «subiré al cielo» buscaba asumir el resplandor de Dios. 2. Al declarar «levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios», aspiraba a la superioridad sobre los seres angelicales. 3. Pronunciando «me sentaré en el monte de la asamblea», miraba hacia el dominio sobre todos los dominios. 4. Al afirmar «seré semejante al Altísimo», revelaba su deseo insubordinado de asemejarse a Dios. La soberbia culminó en un giro radical en la esencia de Satanás, de perfecta a imperfecta. La pureza que antes poseía fue distorsionada y reemplazada por la corrupción. Aunque los textos sagrados no detallan el momento exacto de la caída de Satanás, las interpretaciones de las Escrituras sugieren que ocurrió después de la fundación del mundo y antes del relato de Génesis 3 con la seducción de Adán y Eva. Su traición fue más allá. Convenció a una legión de ángeles para que se unieran a él en su rebelión, sellando la degradación moral de ellos para siempre. El Apocalipsis relata, 12:4, de manera simbólica que una tercera parte de los ángeles, identificados como estrellas, fue arrastrada por Satanás en su maniobra para contrariar los propósitos divinos. Es fundamental recordar que, mientras las Escrituras discurren sobre el origen y la realidad del mal, también proclaman la justicia e inmaculación de los caminos de Dios. Él considera el pecado como una ofensa gravísima y digna de castigo. De esta manera, como está aclarado en Santiago 1:13, Dios es incorruptible por el mal y no induce a la tentación, que nadie, al ser tentado, diga, Dios me está tentando, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La incitación al pecado surge de las debilidades humanas, no de Dios. Con la belleza transformándose en el germen del orgullo, se produjo la caída de Satanás y su expulsión de la presencia de Dios. Su orgullo y autoexaltación degeneraron su mente. Continúa siendo impulsado por la soberbia, buscando arrogar lo que es divino. Entender la arrogancia de Satanás nos sirve de advertencia, una exhortación a refugiarnos del vanagloria, apoyándonos en la fuerza del Espíritu Santo. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a todos.